En el marco del curso Seminario de la Realidad Bibliotecológica del año 2016-2, presentamos el ciclo de conferencias Bibliotecas Académicas y Científicas, Repositorios de Acceso Abierto y Medición del Impacto de la Investigación en Medios Sociales. La primera conferencia que inaugura el ciclo se titula Repositorios Institucionales, Uso e Impacto de las Redes Sociales Científicas en la Investigación, a cargo del grupo Cuna Yachari. Cuna Yachari, ¿por qué? Cuna significa sabiduría, Yachai significa hoy, o presente. Cuna Yachai, sabiduría para el presente, el emblema de la actual sociedad del conocimiento. Al usar los términos quechuas, nuestra intención fue trasladar el concepto quechua al entorno actual, en el que la información impera como factor determinante en las decisiones de las organizaciones y de los individuos. La importancia de los entornos en la web social radica precisamente en compartir la producción científica. Por ello, la exposición de cada uno de los ponentes que nos acompaña hoy nos ayudará a entender la importancia de la información, su gestión en los medios sociales y su medición de impacto en la investigación. Para aperturar esta primera conferencia, el profesor Alonso Estrada, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Letras, dará las palabras de apertura al presente evento. Por favor, le pido al profesor acercarse. Buenas noches con todos. Agradezco realmente su presencia aquí en la universidad. La Universidad de San Marcos siempre tendrá las puertas abiertas para quienes quieren visitarla y quienes quieran integrarse a los proyectos y a la investigación que tiene la universidad. Dentro del marco de la nueva ley, la universidad está obligada a hacer gestión, no solo con docentes y estudiantes, sino que también, como parte de su responsabilidad social, integrar a la comunidad a la que sirve. Agradezco la presencia de los tres ponentes, conocidos, de mucha calidad, que además creo que son y siguen siendo los abanderados del posicionamiento de la investigación en el país y los que van cultivando lo que nosotros llamamos la cultura de investigación. Realmente la cultura de investigación es una lucha tenaz que tenemos los profesionales que trabajamos con contenidos informativos y es, creo, la punta de lanza para el progreso de un país y para la generación de ciencia y tecnología. Y paradójicamente, esta responsabilidad recae en nosotros. Saludo a los integrantes del grupo y a la profesora que está a cargo de estas conferencias, porque creo que es el tema de mayor actualidad y que mayor trascendencia va a tener en los próximos años en el país. Como sabrán, ya el paradigma de la revista científica, de los números, va a ir quedando de lado porque la característica de la comunicación científica está cambiando día a día, la digitalización, el abandono del papel, la inmediatez, el posicionamiento, la visibilidad, son una serie de factores que tienen que estudiarse para saber por dónde o por qué linderos va caminando la investigación, sobre todo en nuestro país, en el que todavía es muy marginal, pero en el que tenemos que hacer denodados esfuerzos para tener una posición expectante con relación a países hermanos o países muy cercanos como Chile, Colombia, ya no menciono Brasil. De manera que creo que estas conferencias inciden más en tomar conciencia de lo importante que es la investigación a nivel nacional. Sabemos que actualmente creo que 5 universidades lideran casi el 90% de la investigación a nivel nacional y queremos que este cuerpo de universidades o este corpus de universidades se vaya ensanchando. Creo que estas conferencias ayudarán a darnos luces de por dónde va caminando la investigación científica y nos ayudará a tener criterios de valor para tomar algunas decisiones en nuestros trabajos que tengan que ver o estén relacionados con la investigación. Nuevamente agradezco a los ponentes, los conozco y considero que tienen una producción de mucha calidad, ellos están imbuidos en este tema
y creo que nos ayudarán mucho en conocer algo de la realidad nacional. Declaro inaugurado el evento y muchas gracias por su presencia, a los ponentes y a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Ante todo quiero agradecer por la invitación y por darnos la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia como institución, como biblioteca, en las actividades que venimos realizando para mejorar la visibilidad de los investigadores, de los docentes e investigadores de la Universidad de Lima. El trabajo que realizamos en pro de la visibilidad comenzó desde el año 2014. Básicamente el trabajo se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Lima, que tiene como misión ser un referente internacional por su calidad académica, por el impacto de sus investigaciones y por su contribución al desarrollo integral de la sociedad. Como un primer paso para mejorar la visibilidad, hemos implementado en el mes de abril del año pasado el portal de revistas de la Universidad de Lima. Este portal de revistas, la finalidad que se ha tenido es difundir las investigaciones de los docentes que están dentro de estos artículos publicados por la Universidad de Lima, ¿no? Tenemos otro proyecto que nos encontramos trabajando paralelamente, que es el repositorio institucional. Este repositorio institucional hemos calculado que estará en línea el próximo año. Aquí no solamente vamos a difundir los artículos de los investigadores, sino también proyectos de investigación, reseñas de investigación, conferencias, capítulos de libros y todo tipo de material relacionado a la actividad investigativa del docente, ¿no? El portal de revistas actualmente difunde 10 revistas. 9 revistas son editadas por la universidad y una revista es de los alumnos de la Escuela de Derecho de la universidad, ¿no? El portal de revistas está realizado con el software OJS, Open Journal System. Básicamente se decidió utilizar este software no solamente porque permite, nos sirve como medio de almacenamiento y difusión, ¿no? Sino también nos sirve como ayuda en toda la gestión editorial de la revista, ¿no? Desde el depósito de la revista por parte del autor hasta incluso la revisión, ¿no? La revisión de la revista. Este portal de revistas definitivamente trae mejoras en la institución, no solo la visibilidad institucional, también como un aporte para mejorar la circulación de las investigaciones, ¿no? Académicas. De esta manera también vamos a mejorar el posicionamiento de los rankings internacionales con la visibilidad de estas investigaciones. También al autor les da mayor visibilidad. Estas revistas son consultadas ahora no solamente por alumnos de la universidad o por el país, sino también va a ser mucho mayor accesible también en el extranjero, ¿no? Y también, por ende, también las probabilidades de ser citados, de obtener mayor número de citaciones también van a ser posibles, ¿no? Como un primer paso, se dio prioridad a difundir los últimos números de la revista, ¿no? Actualmente todas las revistas tienen un total de 1.866 artículos publicados en formato impreso. Actualmente el portal se ha logrado difundir 527 artículos, es decir, el 28% del total. No, igual se tiene previsto este año y el próximo año difundir la totalidad de cada uno de los números de todas las revistas, ¿no? Gracias a la difusión que se ha dado en el portal de revistas, ha sido también necesario medir el impacto y la visibilidad de estas revistas, ¿no? En la web. Para ello nos hemos apoyado en diversas herramientas, ¿no? Una de ellas es Google Analytics, el cual nos ha permitido ver las descargas de las revistas más consultadas, los artículos mayor descargados, ¿no? Incluso también la procedencia de las personas, los usuarios que consultan estas revistas, ¿no? Por ejemplo, vemos que la revista Contratexto y Ventana Indiscreta son las revistas que han recibido mayor número de visitas y descargas, ¿no? Estas revistas también son las revistas en las cuales tenemos mayor número de títulos en el portal de revistas y nos sirve como un indicador clave para mostrar a los editores la importancia de tener mayor cantidad de números de artículos en el portal, que también va a aumentar con eso la visibilidad y el acceso a estas revistas, ¿no? A estos artículos. Como
hemos implementado, hemos puesto en línea el portal de revistas de la universidad, ¿no? De ahí hemos realizado actividades adicionales para dar mayor visibilidad a estas revistas. Primero hemos comenzado con reuniones, charlas a los editores, para dar a conocer principalmente los diferentes directorios, las diferentes bases de datos que existen para que las revistas estén depositadas, incluidas, ¿no? Nos encontramos en esa fase actualmente, ¿no? Tenemos algunas revistas depositadas, bueno, están en el repositorio Inicia o en base de datos, ¿no? Como Redaligno, indexadas en Dialnet, pero aún nos quedan todavía algunas bases de datos adicionales para la indexación. Y ya corresponde para la indexación un trabajo en conjunto con los editores, de modo que ellos cumplan con los criterios que estas bases de datos exigen para que estén depositadas en esas bases de datos, ¿no? Lo bueno es que existe bastante disposición por parte de los editores para lograr y cumplir estos criterios, ¿no? Editoriales, y para que a mediano plazo esas revistas estén depositadas en esas bases de datos, ¿no? Para medir también la visibilidad y el impacto de esa revista nos hemos ayudado también de Google Académico. Si bien Google Académico permite crear un perfil como investigador, nosotros también hemos creado un perfil por cada una de las revistas, ¿no? De esta manera lo que nos permite a nosotros es difundir, mostrar los artículos que se encuentran en cada una de las revistas, también mostrar los investigadores que han participado, ¿no? Con artículos en las revistas, y sobre todo principalmente hacer un seguimiento de las citas recibidas en cada una de ellas, ¿no? Y nos encontramos también realizando un trabajo paralelo, que es la normalización de las palabras clave. Básicamente acá lo que estamos haciendo es pasar de un lenguaje natural a un lenguaje mucho más controlado, ¿no? Las palabras clave son hechas inicialmente por el autor, y esas palabras eran inicialmente las que se ponían en el portal, ¿no? Pero a fin de facilitar y garantizar la recuperación de esa información, nos estamos apoyando ahora con la utilización de tesauros mucho más utilizados, ¿no? Por ejemplo, como el tesauro de la UNESCO, y tesauros mucho más especializados de acuerdo a la revista académica, ¿no? Para que sean mucho más accesibles en los motores de búsquedas y en búsquedas en el portal de revistas. En relación a las redes sociales, lo que utilizamos actualmente para difundir estas investigaciones es el Facebook de la universidad, el Facebook institucional. Hemos creado también un Facebook que tenemos, que es el Facebook de la biblioteca, la Universidad de Lima, que también está constantemente actualizado. Y hemos creado un grupo que se llama Docencia e Investigación, donde participan más de cerca de 122 seguidores, entre docentes e investigadores, donde damos a conocer los últimos alcances en temas de investigación, de repente algunas herramientas que pueden ayudar a su visibilidad, o también otras herramientas que les pueden ayudar para la búsqueda de información o como apoyo académico, ¿no? Entonces, hemos realizado acciones para mejorar la visibilidad de las revistas, pero también existen otras herramientas que van a ayudar también al investigador. No solamente a que la revista sea conocida, accesible, sino también al investigador mejorar de alguna manera su reputación o su visibilidad en la web, ¿no? Como profesional académico. Para ello hemos dado capacitaciones, hemos dado charlas, realizamos guías y material de apoyo para que ellos sepan de estas herramientas y sepan aprovecharlas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, guías que se realizan o tutoriales, videos para la creación de su cuenta en Google Académico. Otras también son infografías que realizamos, por ejemplo, esta de acá que se puede ver, que es para la normalización de las firmas. Realizamos también guías temáticas para los investigadores, para que ellos sepan también las diferentes fuentes que pueden consultar, ¿no? De repente las revistas que tienen mayor impacto, donde pueden publicar ellos sus artículos, ¿no? Y estamos también en constante comunicación con ellos a través del correo electrónico, donde vamos a conocer las últimas herramientas que ellos pueden, las cuales pueden ingresar para tener mayor visibilidad, ¿no? Por ejemplo, es el último correo que enviamos, en este caso con respecto a la red de investigadores en ciencia y tecnología Regina, y también información, básicamente los criterios de evaluación que se consideran para que estos investigadores estén en esa base de datos, ¿no? Hemos hecho un trabajo adicional
en contacto con los investigadores, con los docentes, en el tema de la normalización de las firmas del autor. Vimos en el portal de revistas que muchos autores firman de diferentes maneras, lo que dificulta la búsqueda, ¿no?, de sus investigaciones y lo que dificulta la búsqueda de diferentes motores de búsquedas y bases de datos, ¿no? Nos hemos capacitado y les hemos dado recomendaciones para que tengan una firma única, y también nos apoyamos de ORCID, ¿no?, que básicamente lo que va a hacer es generar un identificador único como investigador, ¿no?, y facilitar la recuperación de sus investigaciones. Enviamos información y a la vez damos asesorías personalizadas para que ellos mismos, también con la ayuda de nosotros en la biblioteca, puedan crear sus perfiles, ¿no?, en dichas herramientas. Por ejemplo, utilizamos Google Académico, así como el perfil que hemos creado en cada una de las revistas, también para que ellos creen su perfil como investigador, ¿no? De esa manera también muestran las investigaciones que han realizado y también les sirve para hacer un seguimiento de las citaciones que ellos reciben en cada uno de sus publicaciones, ¿no? ORCID, que es el código alfanumérico, ¿no?, para identificar al investigador, y también el registro en el Directorio también Nacional de Tecnología DINA. Ese registro por parte de los investigadores nos ha ayudado también a identificar a aquellos que están ahora considerados en el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, Registro Nacional de Investigadores, porque gracias a DINA permite, en base a ciertos criterios de evaluación, que los investigadores sean considerados como tal y estén registrados en esta base de datos, ¿no? Por el momento son cerca de 7 investigadores, pero estamos a la espera de que los investigadores completen sus datos en DINA, ¿no?, para porque definitivamente va a aumentar el número de investigadores que estén en registro, ¿no? A la vez hemos capacitado en el uso de herramientas Code 2.0. Básicamente lo que le vamos a conocer a ellos es compartir las investigaciones, pero también crear redes de investigadores y estar también constantemente actualizados con temas de interés en este caso en la especialidad que ellos investigan, ¿no? Por el momento solamente hemos hecho capacitaciones en Mendeley, en ResearchGate y Academia.edu. Aún es un reducido porcentaje de investigadores que han creado sus cuentas, pero estamos recién tomando impulso para hacer que la mayor cantidad de investigadores tengan sus cuentas al menos en estas redes sociales, ¿no?, y aprovechar al máximo esos beneficios que dan, ¿no?, para visibilizarlas como profesional investigador y también dar a conocer sus publicaciones. El portal de revista definitivamente es su primer paso. Es un trabajo, los resultados se van a ver definitivamente a mediano plazo, ¿no? Es su primer paso a través de la puesta en línea del repositorio institucional, ¿no? Este trabajo no solamente va a depender de la biblioteca, si bien tiene la iniciativa, va a también depender del apoyo de los investigadores, del trabajo conjunto con los investigadores, con el Instituto de Investigadores de la Universidad de Lima, y también con la utilización de las mismas autoridades, ¿no?, para poner en acceso abierto todas las revistas, ¿no?, y realizar también con los trabajos en toda la visibilidad de las investigaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. El tema que voy a tratar es un tema que espero que cause interés y que espero que sea un momento inicial en el cual veo que aquí hay muchos exalumnos y bueno, gente nueva. Se pueden meter en este mundo porque la verdad que es que el mundo de la bibliotecología no solamente comprende la biblioteca, creo que ese es el mensaje final que puede tratar de dejar, sino que puede tener un mundo, un universo mucho más amplio y riqueza de un medio que puede causar interés sobre todo en los jóvenes actualmente, que es el tema de los medios sociales. Precisamente antes de empezar mi presentación voy a aclarar que voy a usar la expresión medio social para referirme a aquellas plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Y lo diferencio porque las redes sociales tienen que ver básicamente con el análisis del entorno de cada ser humano, y eso está expresado básicamente en lo que se llama la psicología social. El tema que voy a tratar en este momento es referido a uno de esos medios sociales llamados Twitter, que creo que para el tema de los investigadores es una herramienta muy potente por las muchas utilidades que voy a tratar de establecer o de aclarar en esta presentación.
Una de las cuestiones que debe quedar claro respecto al uso del Twitter es que muchas veces nosotros podemos tener sobre los medios sociales una serie de definiciones o una serie de percepciones que quizás tildemos hasta de banales. Es decir, los medios sociales son medios donde la gente pierde su tiempo, te indican qué está haciendo, qué está almorzando, qué está comiendo, si está o no en tal sitio, etc. Publica fotos de su gato, mascotas, etc. Es un medio muy aburrido, quizás para muchos. Pero ese no es Twitter, ese es Facebook. Twitter es otro medio mucho más concreto, donde también hay banalidades, pero también hay cosas muy interesantes. Bien. Una cuestión muy interesante que deben ustedes observar en la actualidad es que el mundo de la evaluación de la investigación científica en el Perú no se vive mucho, o se está empezando a vivir recién, por el hecho siguiente. Hay dos entornos muy claros, justamente conversaba hace un momento sobre ese tema. A nivel internacional, el mundo de la evaluación de la investigación se ha consolidado y se ha formado lo que se llama el juego del impacto académico. El juego del impacto académico radica básicamente en el uso restrictivo y básico de los indicadores bibliométricos, especialmente dos. El factor de impacto, que tiene que ver con la calidad de las revistas científicas, que está determinado por dos bases de datos académicas, que son Scopus, uno, y Web of Science, la otra, donde te dicen básicamente que esta revista tiene criterios de calidad y por lo tanto, por una serie de indicadores, obtiene un número. Si tú publicas una revista que tenga el mayor número en tu disciplina, pues eres bastante importante, vas a ser parte de la Liga Internacional de la Investigación. Si no publicas en esas revistas, eres invisible, o sea, tu trabajo va a pasar totalmente desapercibido, dedícate a otra cosa, no vas a estar en el mundo de la elite científica. Y el tema del índice H tiene que ver con la performance de un investigador. Básicamente es tratar de medir la importancia de un investigador en función de citaciones. Ambos indicadores lo que miden en función o en modo básico las citaciones y cómo esas citaciones pueden obtener relevancia para un investigador de una revista. Entonces, este juego del impacto académico, además, está asociado con un factor que en Perú se está viviendo actualmente, que es la ley universitaria. La nueva ley universitaria, ¿qué es lo que propone? Un esquema de evaluación donde va a haber un rol de profesor investigador y se va a asignar esa categoría solamente a aquel docente que investigue y exprese a través de publicaciones. Solamente se ha llegado hasta ese nivel. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Colombia, nos vamos a Ecuador, nos vamos a Argentina, México, Brasil, etc., el rol de profesor investigador no solamente es publicar, sino que esas publicaciones estén en revistas de impacto. Si tú publicas muchas cosas y no están en revistas de impacto, igual, de nada sirve que te dediques a este mundo. Lamentablemente es un juego un poco cruel, un juego un poco ortodoxo, porque se basa básicamente en números, pero lamentablemente de algún otro modo los investigadores tienen que jugar el juego. Si no juegas el juego, pues estás fuera. ¿Qué ha provocado todas estas cuestiones? Que la ciencia o la actividad científica esté basada básicamente en lo que es la numerología. El que tiene el mayor número es el que más vale. No interesa si eres bueno, eres malo, si le caes bien a los alumnos, o si la universidad te aprecia, si eres el más simpático, no. Es un indicador netamente cuantitativo. Y este entorno ha provocado una serie de críticas en los últimos tiempos, básicamente en los últimos 5 años, muy fuertes hacia estos dos indicadores. Precisamente indicando que no solamente puede ser un investigador evaluado a través de números, hay otros factores que también deberían asociarse. Pero esta discusión se está llevando a nivel internacional, en el Perú de alguna u otra modo se está viendo, pero el mundo del juego del impacto académico es ese. ¿Y qué ha provocado también el uso básico de estos, o restrictivos, estos indicadores? Una serie de distorsiones en la literatura científica, el aumento del plagio académico. Muchos de los artículos enviados a revistas de alto factor de impacto son plagios. Entonces uno se preguntará, ¿no se supone que esas revistas tienen criterios de calidad y de algún u otro modo evalúan el contenido de los artículos? Hay infinidad de casos, por ejemplo, el genetista coreano Sun Wei-suk, que hace más o menos en el año 2002 publicó este famoso artículo en Nature que decía que había logrado clonar células humanas, fue toda una eminencia, etc. 6 meses después, un investigador trató de replicar el trabajo y descubrió que las imágenes que había usado para ese artículo o ese paper eran alteradas y se había hecho una alteración a través de Photoshop. Entonces, el aumento del plagio académico, de las distorsiones, de los autores fantasma, que en el mundo médico es un fenómeno bastante creciente y muy interesante, precisamente hizo un trabajo al respecto,
en lo cual, de los artículos que estoy analizando, por ejemplo, me llama la atención que más del 50% estén focalizados en solo dos países, China y Corea del Sur. China, en su afán de competir con Estados Unidos para posicionarse en el mundo de la investigación, pues está recurriendo a malas prácticas. ¿Qué cosa es un motor fantasma? Alguien que firma un trabajo pero que no lo ha hecho. Hay diferentes variantes sobre eso. También los famosos cartas de licitación, es decir, convoco un grupo de académicos y les digo, ¿sabes qué? Voy a hacer ese trabajo, vamos a citarnos entre todos, ¿qué logramos? Nos beneficiamos todos. Y así sucesivamente una serie de fenómenos X. Ante esta situación, PLOS, que es la Public Library of Science, una entidad que promociona el acceso abierto desde el año 2001 y que tiene una revista muy famosa a nivel mundial, uno de los primeros megajournals, PLOS ONE, propone que, aparte del factor de impacto, el índice H, estos indicadores duros, numéricos, cuantitativos, deberían haber otros medios en los cuales también se evalúa un investigador. Y para eso proponen una nueva alternativa, que es los Article Level Metrics. No confundir con los Altmetrics, como voy a hacer dentro de un momento de distinción, que son métricas especiales para medir un artículo y el impacto académico que va a tener, no solamente a través de esos números, sino también, por ejemplo, en la presencia en medios sociales y cómo eso también puede impactar en los medios de comunicación. ¿Cuál es el trasfondo de este asunto? Muchas veces se hace investigación de calidad, muy buena, como voy a demostrar dentro de un momento. Incluso en Perú hay muchos papers muy interesantes, pero el problema es que eso solamente queda en la comunidad académica, una revista científica X, no sale más allá. A través de los medios sociales se puede lograr que ese artículo sea masivo, sea entendido por el público en general y de algún otro modo se pueda dar mayor importancia o relevancia al trabajo del investigador. Entonces, estos Article Level Metrics básicamente lo que tratan de medir es el impacto académico de un paper o trabajo académico publicado en un journal cualquiera. Pero, en ese mismo año, en septiembre, Jason Pryor, que es un especialista también en este tema de la medición del impacto académico, que también tenía muchas coincidencias con PLOS ONE, lanza la expresión All Metrics, que no es lo mismo que Article Level Metrics, como voy a explicar en un momento. Entonces él dice que los All Metrics debe ser, como figura en la imagen que aparece ahí, precisamente a través de un tweet, dijo, mira, me gusta el Article Level Metrics, pero yo creo que se debe llamar All Metrics. Comprende una serie de indicadores, mediciones, de cualquier tipo de trabajo académico, no necesariamente un paper, puede ser un video, puede ser una presentación, puede ser un dataset, puede ser un trabajo multimedia, etc. O sea, es la medición total de cualquier tipo de trabajo que haga el investigador, porque no solamente el investigador hace papers, hace otro tipo de trabajos. Y precisamente el PRIN junto a Taborelli, Groth y otras personas publicaron un manifiesto que lo pueden encontrar en internet. Esta es la edición allmetrics.org/manifiesto. Van a encontrar ese manifiesto donde precisamente se revela contra este tipo de indicadores y nace ese nuevo horizonte llamado All Metrics. Antes de definir precisamente esto, ahí están puestos los objetivos que voy a perseguir. Rápidamente, mi intención es determinar la importancia de Twitter como medio de difusión de la investigación y por qué, por ejemplo, podemos potenciar la diseminación de trabajos a través de este medio social con el uso de hashtags. Y esta palabra hashtag ustedes la van a haber escuchado en programas de espectáculos, en diarios, etc. Pero como bibliotecólogos o bibliotecarios debemos tener como horizonte que los hashtags es un nuevo sistema de clasificación de contenido y debemos interpretarlo y usarlo correctamente y nos puede traer mucho beneficio para nuestro trabajo diario. Bien, mencionaba precisamente esa diferencia. Los Article Level Metrics versus los All Metrics. Creo que está bien clara la especificidad. Los Article Level Metrics se definen básicamente a mediciones de papers y los All Metrics, diría el grupo más general, es cualquier tipo de indicador o un conjunto de indicadores que miden cualquier trabajo hecho por un investigador o académico. Como se menciona ahí, pueden ser libros, códigos fuentes, no sé si conocen la herramienta GitHub, que es un repositorio donde yo puedo colocar programación y compartirlo con quien quiera, es totalmente libre, es ilimitado. Yo lo uso actualmente por un curso llevando de análisis de datos, pero es una herramienta muy interesante, muy potente. Ahora que están en onda los repositorios, muchos desarrolladores de Space comparten código fuente ahí, pueden jalarlo ahí y aplicarlo a su propia experiencia. Y me voy a entrar básicamente a lo que voy a tratar finalmente.
Bien, ¿qué cosa es Twitter? Es una red de microblogging, donde yo tengo un número limitado de caracteres o palabras que puedo compartir con los demás. Básicamente, la extensión que te permite publicar Twitter es de 140 caracteres. Por eso que es una red mucho más, un medio más concreto y más sintético para poder expresar ideas, expresar sentimientos o difundir información. Mi particularidad con Twitter nace hace algunos años porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan del día que murió Bin Laden. ¿Recuerdan ese día? Que fue asesinado Bin Laden, me acuerdo que fue un domingo, yo me enteré por Twitter. A los 10 minutos recién salió publicado en CNN. O sea, Twitter como medio de difusión es mucho más potente incluso que los medios de comunicación. Al igual que fueron los atentados en París hace poco, yo me enteré primero por Twitter y luego de 10 o 15 minutos recién salieron publicados en los diarios internacionales. Pero ¿cuál es la potencialidad de esta herramienta? 310 millones de usuarios activos mensualmente, 1.3 millones de cuentas creadas, 500 millones de personas visitan el sitio, es decir, twitter.com, pero no se registran. Acá hay un dato banal, por ejemplo, Katy Perry, o Katy Perry como la conocen, es la persona que tiene más seguidores, tiene 92.675.000 seguidores hasta hace 2 días que hice esta presentación. Cada usuario tiene en promedio 208 seguidores. ¿Cómo consigues un seguidor? Lo voy a explicar también dentro de un momento a través de mi perfil. 83% de los líderes mundiales tienen cuenta de Twitter, es decir, que ustedes también pueden estar integrados en muchas acciones gubernamentales o de decisores para de una u otra forma diseminar trabajos, no solamente, sino también para conocer las políticas públicas que se emplean a nivel mundial. Pero hay un detalle, Twitter estima que 23 millones de usuarios activos son actualmente bots. ¿Qué cosa es un bot? No sé si han escuchado esa palabra. ¿Cómo? Un robot digital. Bueno, claro, es un robot digital, pero no es un robot tipo, no sé, pues Arturito, Script, ni esa cosa, ¿no? Es básicamente un programa que roba, digamos, cuentas para una serie de beneficios, básicamente hacking, phishing, etcétera, todas esas prácticas que lamentablemente la cultura digital nos ha impuesto, ¿no? ¿Y por qué es Twitter importante para un investigador? Voy a centrarme en ese trabajo para expresar 2 momentos. En diciembre de 2000, hay un problema ahí, me he proyectado a futuro, es 2012. En diciembre de 2012, Eisenbach, un investigador que está muy imbuido junto con la gente de SPARC, que es la Coalición de Bibliotecas de Investigación de Estados Unidos, publicó un trabajo donde básicamente lo titulaba algo, voy a hacer una traducción rápida, ¿no? ¿Pueden los tweets predecir citaciones? El título fue muy revolucionario y me acuerdo que causó una sensación y fue un tema bastante discutido por lo menos en un año. Entonces lo que explicaba Eisenbach básicamente es que a partir de artículos top en citación podía decir que en un 93% de especificidad y una accesibilidad del 75% desde el punto de vista estadístico, se puede mencionar que un trabajo académico difundido en Twitter tiene 7 veces más probabilidad de ser citado que otro que no lo es. Entonces básicamente ese es el resumen de todo ese trabajo académico. A partir de ahí abrió todo un horizonte con la cual las personas dijeron o entendieron que los medios sociales deben ser, digamos, de algún otro modo, otro canal alternativo para medir el impacto académico. El trabajo también de Wilkie Evans, que es este que está aquí, publicado en PLOS ONE, miren el título, Stacking the Four Domain, Metagenomic Data, etc. Ese trabajo que para nosotros podría ser ininteligible, inentendible, etc., con la masificación del paper a través de medios sociales, causó interés dentro de los medios de comunicación. Y ese trabajo es un trabajo ejemplo que demuestra la potencialidad del medio social que en este caso estoy mencionando, Twitter, porque fue a través de ese medio donde primero se diseminó. Y provocó incluso que se hicieran artículos en The Economist, The Guardian, que es este diario inglés, el New York Times, etc. O sea, trascendió el artículo académico mucho más allá de lo que se pretendía inicialmente. Pero debemos quedar por la idea siguiente: el hecho de que sea masificado, que tenga un canal amplio, seguidores, retweets, etc., no significa que va a ser citado. Si el trabajo no es bueno, no lo va a hacer. O sea, finalmente, la esencia es el trabajo. El tema es la publicidad. Bien, entonces, este artículo que aparece aquí, está aquí en la Four Domain, que es un título que para nosotros puede sonar, o sea, no entiendo nada que ir ahí. Es un artículo ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar del contenido un poco ortodoxo, etcétera, ininteligible, fue bastante difundido a través de medios de comunicación precisamente por la publicidad y causó que este trabajo hasta el momento ha provocado que tenga 45 citaciones. Si
estamos hablando de un trabajo del año 2011, es bastante regular, digamos, si lo vemos desde el punto de vista bibliométrico. Volvamos a nuestro tema. Bien, entonces, ¿por qué es importante Twitter en la investigación científica? Primero, porque reduce el tiempo de diseminación de un trabajo. Si tú publicas un trabajo y ese trabajo va a ser publicado por una revista académica, vas a tener que esperar un lapso de tiempo. Mientras tanto, tu trabajo está en el limbo. Muchas personas optan por publicar sus preprints en repositorios o en una serie de fuentes de base de datos. ¿Para qué? Para diseminarlo más rápido. Twitter es un excelente medio para diseminarlo. Proveer un amplio público para la discusión de ideas. Yo puedo publicar un tweet con un paper y un hashtag determinado, inmediatamente me pueden replicar: mira, tu trabajo me parece muy malo, o me parece muy bueno, o me parece interesante, vamos a discutirlo, y todos discuten bajo el mismo hashtag, por ejemplo. Compartir el trabajo de un paper a través de este medio puede reiniciar el ciclo de vida científico, pueden haber nuevas miradas sobre el trabajo, pueden ampliarse los horizontes de investigación. Es intuitivo el uso de Twitter porque uno puede seguir a personas, puede seguir a instituciones, puede seguir a journals, y permite diseminar trabajo fuera del ámbito académico, como lo voy a demostrar también en otro momento dentro de un caso peruano. Pero puedes centrarme también en este tema para quedar claros y poder concluir de manera correcta. ¿Qué son los hashtags? Como se menciona, son etiquetas, o sea, palabras hechas en el lenguaje natural que cada persona puede crearlas a libre albedrío o puede usarlos bajo el criterio siguiente. Hay dos tipos de hashtags: los hashtags naturales, que es decir que cada persona crea a libre albedrío, y los hashtags controlados, que es cuando, por ejemplo, un evento como este crea un hashtag y todos publicamos algo con ese hashtag. Por ejemplo, seminario de la realidad bibliotecológica, creo que no sería un buen hashtag por el número de caracteres, pero podemos poner el seminario de bibliotecología, por ejemplo. Entonces todos publicamos un tweet en ese momento y si ese hashtag es bastante mencionado, se vuelve lo que se llama trending topic o la tendencia. No sé si han visto estos programas, si somos tendencia, bueno, porque muchas personas están que hablan del mismo tema, ¿no? Y una cuestión bastante particular es que es la forma correcta como en Twitter uno puede de alguna manera agrupar el contenido, clasificarlo. Porque si nosotros podemos relacionar estos hashtags, podemos entender, por ejemplo, cuáles son los temas de discusión que están sucediendo en este momento. Y hay herramientas gratuitas que voy a mostrar al final, donde ustedes, por ejemplo, cuando quieran recomendar a un investigador un hashtag determinado o quieran posicionar algo, ustedes pueden explorarlo fácilmente, prueban si el hashtag está activo o si está siendo discutido y lo lanzan, con lo cual van a lograr bastante éxito en la difusión. Algunos ejemplos de hashtag académicos. Ahí ven algunos. Y alguien verá eso y lo primero que va a rescatar es lo siguiente: todos están en inglés. Entonces, no tengo futuro porque no sé inglés. Bueno, no necesariamente, porque Twitter también te permite rescatar esto, y voy a centrarme en 3 hashtags específicos. ICANHashPDF. ¿Qué es eso? ¿Alguien lo ha escuchado, lo ha usado? Nosotros somos, bueno, la mayoría de Public Geeks es alumno y ha tenido el siguiente problema: ha googleado, como todo el mundo, nadie puede vivir sin Google, un paper, encuentra el paper, le da clic y aparece la sorpresa: tengo que pagar $35, $30, o tengo que irme a una universidad que tenga acceso a esa base de datos, etc. ¿Qué puede hacer con ICANHashPDF? Algo como esto. Es un hashtag creado precisamente para superar los paywalls o restricciones comerciales. En Twitter pones el hashtag ICANHashPDF, pones el título del paper que estás buscando y tu dirección de correo electrónico. Algún académico del mundo va a ver tu ayuda y te va a enviar a tu correo electrónico: mira, he visto tu convocatoria a través de ICANHashPDF, toma. ¿Funciona? Sí, lo digo por experiencia. Es muy bueno y con eso pueden superar bastantes restricciones comerciales. Pero tengan cuidado, pues no van a mandar 500 tweets para 500 papers, o sea, traten de ser moderados en ese sentido. Siguiente. En Twitter existía una expresión llamada Follow Friday, o el FF, que significaba que yo invitaba amigos o los reconocía por algún otro mérito, porque me ayudaron, etc., ¿no? Mi comunidad. Si quieren hacer un Follow Friday, eso ya no existe, ahora se llama Scholar Sunday, que es una manera de alguna manera, seguir o felicitar o dar saludos a tu comunidad académica. Y uno que va a causar bastante interés, sobre todo el público femenino, es este que está aquí, que se llama Distracting Sexy. Distracting I Sexy. ¿Qué significa esta expresión? Alguien lo verá y dirá: ¿por qué será eso, no? ¿Se refiere a esto que está aquí?
no sé si conocen a ese señor, Tim Han, premio Nobel en bioquímica inglés. ¿Por qué es famoso ese señor? Porque en una entrevista a un periodista indio le dijo lo siguiente, que las mujeres hacen un trabajo interesante en la ciencia, pero no podría trabajar con ellas en un laboratorio. ¿Por qué? Porque primero se enamoran de ti y de algún otro modo valoran o distorsionan tu trabajo. Y lo peor de todo es que cuando tú las criticas se ponen a llorar. ¿Qué provocó esto? Que se generara precisamente en respuesta a este comentario misógino, este hashtag. Entonces, en este caso, el hashtag elegido es de una persona que acaba de hacer su tesis y le dice, mira, aquí está mi hashtag, con mi pelo un poco, o sea, ni desordenado, digamos, de algún otro modo, pero ahí está mi tesis, para demostrarte que yo como mujer puedo lograr muchas cosas frente a tu comentario. Entonces, fue trend topic durante bastante tiempo, y si por ejemplo quieren responderle al señor, ya saben qué hashtag usar. Ahora, ¿por qué los investigadores deben emplear hashtag? La mención al título no es suficiente. Los artículos académicos compiten con decenas de miles de papers que son diseminados a diario. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de distinguirlos frente a otros? Usa un hashtag adecuado. ¿Cuáles son la mejor forma? Dentro de un momento lo voy a explicar también. Permite abrir discusiones. Debe tenerse en cuenta que el efecto de los hashtags son los retweets. Mientras más retweets tengas sobre hashtag determinado, más impacto de algún otro modo va a tener tu tweet o por ende tu trabajo académico. En Twitter hay una premisa que se ha tomado del marketing. Tu tweet debe tener 1 o 2 hashtags como máximo. Si es posible, uno tiene que ser bastante simple y distintivo, es decir, un hashtag que creas que cause impacto. Y deben ser naturales, ya te expliqué qué significa el tema de naturales frente a controlados, ¿no? Un trabajo rápido de exploración. Hay una empresa que se llama Allmetrics.com, que curiosamente ha tomado ingeniosamente el nombre, no es Allmetrics, sino Allmetrics.com, que vende servicios a nivel mundial a una serie de bases de datos, universidades, empresas, etc. Y por ejemplo, en el ranking 2015, todavía no sale el 2016 porque no ha terminado el año, ese es el artículo que tiene la mayor cantidad de menciones en medios sociales. A New Antibiotic Kills Pathogens y ya, lo que sigue ahí. Entonces uno también ve este título, es un título simple, pero ¿qué significa? Veamos la discusión que se ha generado al respecto. En los tweets empleados para el seminario de trabajo se emplean hashtags como Science, Antibiotic, Teisobactin. Ahí ven que a pesar de que ha sido publicado el año pasado, tiene una alta cantidad de citaciones, lo cual es bastante importante. Y si por ejemplo no conocen la definición de un hashtag, por ejemplo yo puedo ver acá en hashtag.pdf, no sé qué significa, hay una herramienta que aparece ahí, tagdef.com, que no lo voy a ver porque ya se me acaba el tiempo. Y quiero centrarme aquí para terminar. Por ejemplo, en Allmetrics.com nosotros podemos tener el ranking de cuál es el paper peruano más difundido en medios a través de este servicio. Entonces tenemos este que está aquí. El genoma de la papa dulce, bueno, el camote, cultivado, etc. Entonces uno ve ese título y dice, ¿por qué ha sido muy popular? Por lo siguiente. Este hallazgo fue controversial y abrió nuevamente el tema de los transgénicos. La comunidad o el público en general escucha la palabra transgénico e inmediatamente la asocia a la aversión. No, Perú no a los transgénicos, mueren los transgénicos, nos causan males, enfermedades, malestares, etc. Bueno, la evidencia dice que los transgénicos no provocan daño a los seres humanos. Entonces, este paper lo que trata de demostrar es que el camote es un transgénico derivado de una variación de una bacteria que se introdujo en una papa y lo convirtió en dulce. Es muy interesante, muy potente el paper, por eso que cuando fue difundido por primera vez, de algún otro modo causó controversia e impacto. Entonces, ese es de algún u otro modo la forma como un investigador debe aprovechar los medios sociales, en especial Twitter, para posicionar un paper que quizá pueda resultar complicado, pero cuyos efectos son bastante interesantes para la comunidad académica y para el público en general. Bien, pero otro dato interesante, la mayoría de tweets
que replicaron este tema del paper, utilizaron el hashtag GMO, que significa organismos genéticamente modificados. Si ustedes quieren hablar sobre transgénicos, pueden usar ese hashtag. Y el otro hashtag que se llama Just Label It, que es una campaña internacional que precisamente pide a las empresas que coloquen rótulos o etiquetas en sus productos para decir si son transgénicos o no. En este caso, el paper trascendió bajo esos dos hashtags que no necesariamente son netamente académicos o que tienen que ver específicamente con la intención del paper, pero de algún otro modo fue bastante potente, ¿no? Recomendaciones para investigadores. Usar herramientas. ¿Qué herramientas? Voy a replicarlas rápidamente para que ustedes puedan tener en cuenta esto y ver las posibilidades. Por ejemplo, si ustedes quieren ver de algún otro modo cuál es el hashtag adecuado, pueden usar esta herramienta que se llama hashtag #GiveMe. Entonces yo lo único que hago es colocar acá, por ejemplo, puedo utilizar la etiqueta Open Access para mencionar un artículo en acceso abierto, y si la conexión a internet me ayuda, va a aparecer aquí un pequeño mapa de donde se está discutiendo ese tema o si es bastante popular. Un momento, mientras cargue el aplicativo, puedo ir utilizando el siguiente, que se llama trendsmap.com. Tenía ya listo las páginas, pero se me han borrado. Ahí está trendsmap.com, que es básicamente en tiempo real que indica cuáles son las etiquetas que se están discutiendo en este momento. Y va a empezar a buscar. Ahí está el hashtag Open Access y me va a salir un mapa a nivel mundial de dónde se está discutiendo este tema en este momento. Ahí está, miren, voy a cargar el mapa y al costado aparecen los tweets que utilizan el hashtag que estoy mencionando. Y otro también bastante interesante es este que está aquí, que se llama twitteraudit.com. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo de alguna manera saber si mis seguidores son reales o no. Ese es otro problema de Twitter. Les mencionaba el tema de los bots. Yo puedo tener, por ejemplo, como sucede con muchos periodistas que he evaluado, que dicen, yo tengo 2 millones de seguidores, pero por ejemplo uso el usuario que emplea a este periodista, lo someto a evaluación y me doy cuenta que casi el 80% de sus seguidores son bots, o son fakes, o sea, falsos. Por ejemplo, yo tengo algo de 586 seguidores, y 84 de ellos son fakes, es decir, falsos, son bots. Entonces es bastante importante y potente porque un investigador se puede emocionar y dice, yo tengo miles de seguidores, pero resulta que todos son fakes o bots, entonces tienes un problema, ¿no? Bien, para concluir, algunas recomendaciones. Se deben adoptar el tema de los altmetrics como parte de la evaluación de investigación. Es una necesidad y debe ser un compromiso, sobre todo de los bibliotecólogos y evaluadores de investigación, adoptar esto como medidas alternativas. Para esto, por ejemplo, existen 2 declaraciones muy importantes. DORA, que es la Declaración de Evaluación de Investigación hecha en San Francisco hace unos años atrás, el Manifiesto de Leiden, que fue hecho el año pasado. Ambos contemplan esa crítica al factor de impacto de índice H y piden el uso de medidas alternativas para complementar esta visión. Para los bibliotecólogos, comprender que los hashtags es una nueva forma de ver la clasificación de contenido y sobre todo el tema de la representación, o sea, lo que nosotros llamamos tesauros y todas esas cuestiones, ahora tiene una nueva mirada y debemos comprender eso para encontrar muchas utilidades interesantes. Para los investigadores también emplean Twitter como principal medio de difusión de investigación. La herramienta es bastante potente. Y abrir el horizonte especialmente de no utilizar netamente indicadores como los que mencionamos en la presentación, como se mencionan ahí, sino también de encontrar complementariedades. El proceso de revisión por pares, los altmetrics, el impacto en los medios de comunicación también debe ser parte de la evaluación del investigador. De esta manera no estaríamos restringiendo tanto este campo y los investigadores se verían más satisfechos. Muchas gracias. Entonces, yo me Pacheco. Muchas gracias. ¿Me escuchan? A ver, ahora sí. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de ser breve. Hoy día
voy a hablar de un tema que hace algunos años no se tocaba, el tema de los repositorios. Recuerdo unos 6 años más o menos, en el 2010, el tema de los repositorios, mucha gente lo confundía con bibliotecas digitales, entre tener una web en tu institución y prácticamente estábamos en el Perú en vinilos, ¿no? Para hablar de repositorios hay que hablar de visibilidad, como los dos expositores anteriores me han precedido, han hablado también de visibilidad, y hay que determinar qué es visibilidad. Hay que ver dos partes en visibilidad, la marca y la reputación. La marca es la señal que se hace sobre una cosa, y la reputación es el renombre o el buen crédito que se tiene, o la influencia que se tiene sobre algo. Algo que nosotros debemos hacer es, podemos controlar nuestra reputación, no podemos controlar nuestra reputación al 100%, pero sí gestionar adecuadamente nuestra marca, como nuestra marca San Marcos, y tratar de controlar nuestra reputación en diferentes temas como la investigación. Repito, bueno, la marca depende de la institución, depende de la calidad de los resultados, y la reputación depende de los usuarios, quienes lo usan, quiénes son las personas que están de alguna forma utilizando. Y esto viene básicamente del marketing. El marketing es un área transversal que está entrando a todas las áreas de la ciencia, incluso en el tema de evaluación de investigación, y básicamente es hacer visible los resultados de la actividad, y eso se hace mediante diferentes medios. Uno de ellos es los repositorios. Pero tradicionalmente la visibilidad solo se medía mediante dos bases de datos, la Web of Science, que acaba de ser vendida, y Scopus, que constantemente cambia de logo. No sé, parece que quisiera copiarse los colores de Web of Science. Antes era morado, azul, ahora es naranja. Bueno, la presencia de publicaciones latinoamericanas se basaba, o sea, la evaluación de la visibilidad o la reputación, el impacto, se medía solamente en estas dos bases de datos, la cual no cubría o no era determinante para la realidad latinoamericana. Lamentablemente, estas dos bases de datos solamente ven las áreas biomédicas, entonces las otras áreas quedaban prácticamente poco visibles. Y existe un área que es altamente citada, entonces existe un gran sector que tiene pocas citas, ¿no? En la actualidad esto ha cambiado. Ahora Web of Science tiene indicadores, por ejemplo, de uso, indicadores de cuántos clics lo han hecho, cuántos lo han descargado, y al igual Scopus. Pongo de ejemplo esto porque la forma de evaluar el impacto y la visibilidad ha cambiado tanto en los medios no tradicionales como los tradicionales, como es Web of Science o Scopus. Algo que siempre se dice es que ciencia que no se ve no existe. Y una base de datos latinoamericana lo ha tomado, pero es una frase que existe hace bastantes años. Y es verdad, si alguien no difunde lo que hace, básicamente queda en el olvido. La difusión es el último paso de la publicación científica, y la idea es llegar a la mayor cantidad de público. El éxito de la visibilidad de la institución, de esto depende el éxito de la visibilidad de un artículo, de una institución, de un autor. La idea es de que nosotros difundamos nuestro artículo, nuestra revista o lo que hemos creado. En el caso del acceso abierto existen dos vías. Como saben, es la vía dorada y la vía verde. La vía dorada está básicamente relacionada con las revistas de acceso abierto, y la vía verde de los repositorios. ¿Por qué es importante el acceso abierto? En otros países, mientras más artículos tengas registrados en repositorios, sirve para que tengas mayor oportunidad de financiamiento. Al igual como que tienes mayor cantidad de artículos en Web of Science o Scopus. Porque ganas reconocimiento también, ganas lo que le llaman un colegio invisible, favoreces la cooperación porque puedes conocer a gente que básicamente no conoces en físico, pero puedes colaborar con ellos de manera virtual, porque tienes mayor impacto, y aquí es lo remarcado, obtienes mayor visibilidad también. ¿Por qué aparece el Open Access?
Como conocen o como saben, las bases de datos tienen un costo, y estas bases de datos lo que hacían era que el autor firme, como lo hacemos hasta ahora, firmamos un acuerdo en el cual le cedemos todos los derechos a las editoriales y ellos se encargaban de vender esos artículos. Entonces el Open Access no va con esta política. ¿Y qué es lo que pasó? En los últimos años, bueno, este es un gráfico que siempre lo pongo, creció en un 400% el costo de la suscripción a bases de datos. Entonces, ¿cómo voy a pagar yo por un artículo que yo he escrito? ¿Cómo voy a pagar por algo que yo he creado? Y que básicamente puede ser colocado puede ser colocado en mi página web, cosa que no puedo hacer cuando firmo un acuerdo, o debería yo difundirlo libremente. Cuando sucede eso, aparecen los repositorios y aparece el Open Access para poder paliar esa deficiencia o para poder luchar contra esa corriente. ¿Qué son los repositorios y para qué sirven? Un repositorio es una base de datos, básicamente, que tiene diferentes servicios y que permite capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la información de manera gratuita. Existen varios software o varios servicios web que me permiten tener este tipo de sistemas. Uno es el DSpace, el otro es el Print. Bueno, pongo dos ejemplos. En el Perú, por la ley de repositorios, se ha recomendado usar el DSpace. Así que la mayoría de repositorios del Perú usan DSpace. Para recalcar, un repositorio sirve para publicar lo que uno hace y tiene que estar de acceso abierto. Hace unos 4 años, una universidad me llamó para ayudarla con su repositorio y lamentablemente su repositorio no era de acceso abierto, porque había confundido que un repositorio simplemente era un sitio donde guardar cosas. Pero un repositorio realmente es un sitio en el que tú puedas colocar producción científica, fotografías o lo que tu institución produzca para que la comunidad científica o la comunidad en general pueda reutilizarlo. Los repositorios tienen diferentes ventajas, tanto para autores como para instituciones, como para revistas, dependiendo el objetivo. La más básica es que mejora la visibilidad. No hay barreras para el acceso a información. Ustedes pueden entrar a los diferentes repositorios del mundo y pueden acceder a toda la información disponible de la institución a la cual están entrando. Existe una mayor difusión y por ende una mayor probabilidad de citas porque te leen. Otra cosa es que ya el control de los derechos el autor los tenía, ya no lo tenía la editorial, que era una de las cosas que se estaba luchando. Y facilita la integración del autor con las diferentes redes de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pongo un documento en un repositorio, otras personas me ven y me contactan para poder colaborar con ellos. A nivel de instituciones, por ejemplo, a nivel de San Marcos, sirve para preservar, para almacenar, para el intercambio de producción, para recopilar, para maximizar la visibilidad, así como el impacto, para fomentar la colaboración, porque en un repositorio uno puede tener artículos o documentos o informes sobre avances que se están haciendo. Por ejemplo, no ha salido todavía el artículo donde se descubre, donde se habla sobre cómo se ha eliminado el Vibrio tuberculosis, y ha salido y está publicado todavía en un repositorio del CSIC de España, pero el artículo todavía no está publicado. Uno puede enterarse de cosas mucho antes de que sean publicadas en revistas científicas, revisadas por pares, pero en el repositorio ya puede uno leer sobre eso. Y sobre todo, en una institución es que mejora la posición en los rankings. Ahora, existen diferentes tipos, para no cansarles, están los repositorios institucionales y temáticos. En el Perú solo tenemos repositorios institucionales. Un ejemplo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del repositorio de la Católica, aunque ya no trabajo ahí, pero es el repositorio que aparece primero en el ranking.
El repositorio de la Católica no solamente tiene artículos, tiene libros e incluso tiene fotografías, algo que algunos repositorios no toman en cuenta. La idea es de que tu repositorio tenga mayor visibilidad y lo puedas compartir y que la comunidad en general pueda reutilizarlo. Esta es una colección de pinturas y de fotografías, así era, que se compró a una colección y que la difundieron. Es uno de mis sueños realmente que el Perú tenga algo parecido en la Biblioteca Nacional, lo vengo persiguiendo desde hace bastante tiempo. La Católica tiene una especie de repositorio de fotografías de esta colección pequeñita, pero y si vemos en el ranking, el repositorio de la Católica, el repositorio de tesis es el primero en el ranking por sus tesis, el segundo es el repositorio de tesis de la San Marcos también, luego subiendo el repositorio en este año, el repositorio de la UPC, y así. ¿Qué es lo que favorece esto? La idea de los repositorios es, y vuelvo a repetir, es que tú difundas la mayor cantidad de información en este portal. Pero no se puede difundir cualquier tipo de información. La idea es de que tú difundas creaciones intelectuales y para el ranking tampoco se escoge cualquier tipo de documento. Los artículos científicos que se encuentran en Google Scholar, los documentos ricos, que quiere decir los PDFs, Word o Excel, por los datasets, y sobre todo si es que tu repositorio tiene o no enlaces externos. Y eso se hace un ponderado y se hace un ranking. Ahora, hasta hace unos 4 o 5 años, el Perú tenía una historia trágica en cuanto a repositorios. Pero desde que se creó o desde que participamos en el tema de la creación de la ley de repositorios, el Perú ha tenido un crecimiento prácticamente exponencial. Hasta hace, sin miedo a mentir, hasta hace un año teníamos 21 repositorios. Ahora tenemos 34 en OpenDoor y en ROAR tenemos 40. Obviamente estamos un poco por debajo de algunos países, pero gracias a Concitec estamos avanzando porque ellos están dando asesoría para la instalación y la instalación es gratuita, así que muchas veces no se tiene que pagar por ello. Muchas veces, lo digo porque las instituciones privadas no deberían, pero a veces acceden a ello. La mayoría de repositorios en el Perú son de tesis y de artículos científicos, o sea, el grueso de repositorios en el Perú son repositorios de tesis. No hemos llegado al nivel de otros países en el cual la mayoría de documentos o tu repositorio tiene un mayor volumen de artículos científicos por la carencia que tenemos nosotros de publicación de artículos. También tenemos errores en los repositorios, cosa que hasta el momento no se han corregido. Siempre hay que hacer mea culpa de los errores que tenemos. Lamentablemente los links permanentes no se toman en serio y básicamente esto nos produce puntos en contra cuando se hace la evaluación desde España, desde el CSIC, cuando se hace el ranking Webometrics. Para los que son de otras instituciones, cuando un link aparece roto, no se cuenta, así sea el artículo publicado por un Nobel en medicina o en economía. Ahora, la vinculación de redes sociales y de repositorios es una cosa bastante nueva. Existe hasta el momento algunos add-ons que de alguna forma hacen el trabajo de poder difundir lo que se publica en un repositorio o en un OJS en las redes sociales. Este es un ejemplo de la revista Peruana de Biología, el cual sí ha incorporado dentro de su revista la difusión en redes sociales. Sin embargo, en repositorios peruanos no existe este ejemplo. Ahora, ¿para qué me sirve difundir en redes sociales? Como mencionaron anteriormente, es para poder medir el impacto que tienen estos artículos, por ejemplo, con Altmetrics. No voy a repetir el concepto,
Fue propuesto hace 6 años y básicamente está basado en el análisis, en las nuevas métricas basadas en la web social para el análisis de la información académica. Cuántas veces compartes, cuántas veces te pitean, entre otras cosas. Este año, para los que están interesados en informarse un poco sobre el Metrics, publiqué un artículo de revisión. Ahí está el código, es bastante fácil de ver. Bueno, en el Perú se usa muy poco el Twitter realmente. ¿Cuántos tienen Twitter? Levanten la mano, por favor. Una cuarta parte. Siendo buenos la mitad. Muy bien. Si hay uno que me ha tuiteado, ya vi. En España, por ejemplo, se usa el Twitter hasta para el tren. Acá en Perú yo he visto que se usa muy poco. Al menos es mi percepción. En los lugares donde pregunto quién tiene Twitter, generalmente es la población entre 20 y 30 años. La gente pasada los 30 años parece que no entran a la red social, pero es una cuestión simplemente de brecha tecnológica. Bueno, lo pongo de ejemplo acá porque el Altmetrics es una de las cosas que está creciendo en el último tiempo, y por ejemplo existe una herramienta que se llama PlumX, que es de la casa EBSCO, el cual va más allá de la evaluación de Altmetrics, sino que evalúa más de 20 fuentes de información en las cuales ustedes pueden difundir. Lamentablemente es de costo, como todo, tiene un costo, pero a veces es bueno invertir. También, bueno, Altmetrics, este es un ejemplo de un repositorio, el cual sí vincula el Altmetrics, es de, si mal no me equivoco, es de Suecia o de Suiza. Como ven, por ejemplo, ahí dice que tiene 29 citaciones, sin embargo tiene como 66 retweets, ha sido puesto en un blog, entre otras formas de difusión. En otros países, por ejemplo en Francia, existen repositorios de fotografías, algo que sueño todavía que el Perú lo tenga. Por ejemplo está Gálica, y en Dinamarca, no estoy seguro, por ejemplo tienen la digitalización de la crónica de Guamán Poma de Ayala, cosa que deberíamos tener nosotros acá, ¿verdad? Y que es una de las fuentes de información, uno de los documentos que allá lo tienen como un tesoro realmente, y es solamente la digitalización. Algo que me gustaría también que sepan es que lean la ley del repositorio, el 335, la ley de repositorios, porque es la ley que fomenta la difusión del conocimiento en acceso abierto, tanto en repositorios como repositorios de revistas, repositorios propiamente dicho, como repositorios de revistas. En el tema de repositorios tenemos varios retos, sobre todo con los repositorios especializados. No tenemos repositorios especializados. No tenemos un repositorio de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde se encuentre todo el patrimonio cultural. Por ejemplo, tener digitalizadas estampillas, periódicos, pósters, fotos, libros antiguos, entre otros. Algo que carece los equipos que se encargan de los repositorios es que son muy monotemáticos. Se necesita hacer equipos entre bibliotecarios, informáticos e investigadores, no solo bibliotecarios, sino informáticos y gente que esté ávida de trabajar en el tema, con ideas nuevas y frescas, y formar equipos sobre todo entre universidades, instituciones y como eje central las bibliotecas, ¿no? A modo de conclusión, tenemos una carencia de repositorios especializados. Tenemos repositorios genéricos de universidades, tenemos repositorios de tesis, pero no tenemos un repositorio, por ejemplo, de antropología o de cultura peruana o de fotografías de Lima, por ejemplo, ¿no? No tenemos eso. Los repositorios son liderados generalmente por universidades, y últimamente, del año pasado a este año, las ONGs están tratando de colocar todo su bagaje cultural en ellas. Lamentablemente,
Lo he comprobado, no son gente especializada en el tema, son gente que tiene mucho interés en trabajar, pero no llaman al bibliotecario, por ejemplo, para que los asesore. Hace unos 3 años no existían los cosechadores, ahora sí, existen 2 cosechadores de metadatos, el Alicia de Concitec y el Renati de Sunedu, hace 2-3 años. Hay una preponderancia de repositorios de tesis, no existe un repositorio general de fotografías, lo repito y lo recalco, y no hay incorporación de redes sociales en repositorios peruanos. Solo hay incorporación del add-on o del plugin de redes sociales, por ejemplo, en el Open Journal System, pero en cada revista, no en el repositorio general de revistas, por ejemplo, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia. Se pide al público asistente alcanzar las preguntas que desean realizar para proceder a la ronda de preguntas. La primera pregunta para Janet Vargas. ¿Cuál es su apreciación sobre Stephanie Wall, sobre su calificación a Cielo como... Disculpen. ¿Cuál es su apreciación sobre Stephanie Wall, sobre su calificación a Cielo como favela de las bases de datos? Sí. A ver, voy a responder yo mejor. Creo que no se entiende bien. A ver, existe hace mucho tiempo crítica hacia Cielo. Fue una base de datos con escasos recursos. Ahora tiene más recursos. Hace 2 años teníamos 14 revistas. Ahora tenemos 21. Ha crecido. Incluso yo en mis diferentes exposiciones yo no le decía Cielo, le decía el purgatorio. Porque realmente no había forma de que tú puedas subir, o sea, tenemos muy pocas revistas civilizadas y estar en Cielo no era un gran mérito, realmente, o sea, tú cumplías con los 33 criterios y entrabas. Y las revistas peruanas no tomaban en cuenta que la base de datos era pues importante. Ahora todo esto ha cambiado, hay revisores por pares externos, existe un seguimiento constante, si tú no respondes un correo te amonestan. Digamos que ahora el purgatorio ya es el Cielo. Lo de la favela, que puede ser un conjunto de cosas, de manera despectiva, bueno, yo diría que ahora ha cambiado la figura, ¿no? Estamos en una nueva gestión, se ha puesto mano dura y realmente está haciéndose el trabajo como debe hacerse, ¿no? Ahora que dentro de la institución que se encarga de evaluar el personal que esté ahí haya pasado las cosas por agua tibia, pues es otra historia, ¿no? Ya depende de nosotros de alguna forma mejorar, hacer autoevaluaciones de las revistas para poder seguir subiendo. No hay que conformarnos solamente con Cielo, como mencionó anteriormente Janet. Por ejemplo, la de Lima está haciendo todo un trabajo para subir de Cielo, EBSCO, ProQuest, Latindex y llegar a las revistas indizadas, ¿no? El mensaje es no quedarnos ahí, ¿no? Seguir subiendo. Bueno, el tema de Favela Publicaciones viene de un comentario de un bloguero académico, académico de comillas, Jeffrey Bill, que tiene un blog que se llama The Scholarly Kitchen. El punto de vista que expresa Jeffrey Bill es un punto de vista que tiene mucha gente en el mundo anglosajón, que considera que la ciencia buena solo se produce en esos lares, y que en esa parte del mundo, pues, digamos que no hay cosas muy buenas, lo cual es un concepto totalmente equivocado. Y esto también lleva a esta discusión que mencioné en su momento, en el hecho de que si ustedes revisan, por ejemplo, cuáles son las revistas que conforman esas revistas que tienen factores de impacto, se darán cuenta de 2 detalles. Una, por ejemplo, si usamos Web of Science o Scopus, que más del 90% está en inglés y están publicadas en países precisamente de esta órbita.
Y número dos, se dan cuenta que la gran mayoría de publicaciones están, son editadas por casi las mismas editoras. Hay un artículo en Blog One que recomiendo que revisen, lo pueden dar el dato luego, que señala que son 5 empresas que controlan el mundo académico. O sea, es una especie de oligopolio. Y curiosamente, esas revistas juegan al juego del impacto académico en el sentido de que yo te propongo el esquema del impacto, pero ¿quiénes son las que básicamente te van a dar esa facilidad? Somos nosotros. O sea, o juegas con nosotros o no juegas con nosotros. Entonces, la crítica de Bill fue altamente rechazada porque Bill también tiene una característica clara que es el ataque permanente al acceso abierto. Considera que el acceso abierto es un sistema de publicación muy precario, pobre, que no pasa por ningún control de calidad y obviamente desconoce los mecanismos que funcionan aquí. Porque muchas revistas de acceso abierto ya han entrado al circuito de precisamente el mainstream académico. El ejemplo más concreto es el McGill Report One, que encabeza el top 10 de las listas multidisciplinares tanto en Web of Science como en Scopus. Entonces, ese tipo de comentarios lo vamos a escuchar frecuentemente, pero nosotros como pobladores de este lado del mundo podemos decir que es totalmente absurdo una crítica de ese tipo, ¿no? Porque acá también se hace ciencia buena. Prueba de ellos, el artículo que hace un momento mencioné, tanto el artículo peruano como creo que un colombiano, creo que es el que sigue en Ranking Metrics, que es bastante interesante de evaluar, pero es muy frecuente que escuchemos ese tipo de críticas, sobre todo desde el mundo anglosajón. Bueno, la siguiente pregunta para Yomel Pacheco dice así: ¿Es viable migrar de Omeka a DSpace sin perder información del repositorio? La respuesta fácil o la difícil también, ¿no? Hay dos. Depende a quién llames también. Es un tema técnico. La migración entre sistemas es viable siempre y cuánto estás dispuesto a invertir. Si tú pasas de un sistema a otro, siempre se van a perder datos. Para los que saben un poquito de informática, la migración de un sistema a otro siempre tiene una pérdida de datos que va del 3 al 5%. Pero si tú tienes un informático al lado que te pueda de alguna forma controlar esa pérdida, básicamente la puedes hacer sin problemas. Es por eso que en mi presentación digo que no hay que tener equipos, voy a decirlo, monotemáticos. Hay que tener informáticos, bibliotecarios y gente que sepa del tema de manera transversal. Incluso alguien aparte de informáticos y bibliotecarios, alguien que se encargue de, por ejemplo, de la socialización, ¿no? Que también a veces puede de alguna forma colaborar. Gracias. La siguiente pregunta para el profesor Carlos Quispe dice: ¿considera que hay algún factor... se conoce estudios sobre la medición de grupos de investigación en Facebook, tal como se están haciendo con Twitter, tomando en cuenta que Facebook es la red social más empleada por los estudiantes? Bueno, los estudios que conozco parten de la siguiente premisa. Dentro de los diversos estudios que se han hecho para identificar cuáles son los medios sociales más populares dentro de la comunidad académica, Twitter encabeza la lista. Hay un grupo que se llama Pew Research, que es un grupo de investigación estadounidense, y la medición que han hecho es en Estados Unidos, pero no he visto otra medición que se haya hecho a nivel global. Ahora, ¿por qué Twitter y por qué no Facebook? O sea, yo no soy promotor de Twitter, por si acaso, no voy a empezar que vengo en representación de esta empresa. Lo que yo digo es básicamente la percepción que tienen la mayoría de académicos respecto a Facebook, es que es un espacio muy banal donde las personas básicamente comparten cuestiones personales. O sea, es un medio de interacción más social, en el sentido de que yo pueda informar a mi entorno acerca de algo. En el caso de Twitter, al ser sintético y un poco más objetivo, obtiene mayor popularidad en esa dirección. O sea, el hecho es que yo básicamente difundo algo concreto. Y busco una serie de objetivos respecto a eso que difundo. Que puede ser desde lo más banal hasta lo más académico. Entonces, que yo sepa, hay algunos estudios que tratan Facebook dentro de un grupo de medios sociales, pero la mayoría de estudios, bueno, revisar la literatura, se orientan básicamente a demostrar que Twitter es un canal mucho más dinámico frente a otros medios sociales. Gracias. Tengo otra pregunta que va más o menos por ese lado. Dice así: ¿pueden usar los medios sociales para delimitar un estudio de poca rigurosidad metodológica?
¿Podría repetirlo, por favor? ¿Pueden usarse los medios sociales para delimitar un estudio de poca rigurosidad metodológica? No entiendo bien la pregunta. Se supone que, a ver, creo que la atención va en este sentido, ¿no? O sea, que como que se pierde rigurosidad en la difusión de un paper o de un trabajo. ¿Quién hizo la pregunta? No, si se puede difundir trabajos más o menos. Bueno, se puede difundir de todo, o sea, miren, ustedes son alumnos y creo que todos conocen monografía.com, Rincón de Debate, o sea, todos esas pandemias que hay actualmente a nivel mundial. Entonces, de algún otro modo, la difusión de trabajos mediocres, buenos, malos, etcétera, se va a hacer. Eso es imposible hacerlo. Más aún si estamos en la competitividad de que el investigador trata de que como a del lugar sea citado. Hay un artículo de un profesor Salveri que fue publicado en Nature en julio, donde promueve, ya no existía esta frase, pero bueno, la hace recordar. Nosotros, o los investigadores, se basan en el famoso publica o perece. Ahora es publica o perece o impacta, porque ya no solamente que tú publiques, sino que tienes que impactar. Si no impactas, entonces estás en un gran problema. En muchos posgrados a nivel mundial se exige que como parte del título se publique un paper en una revista de alto impacto académico, por lo cual todo el mundo está compitiendo en publicar a como dé lugar, sea con el modo correcto, o el modo ético, o el modo antiético. Como ya mencioné también en mi presentación, hay una serie de distorsiones que están en creciente y lo reportan una serie de organizaciones, por ejemplo ORI en Estados Unidos, COPE en Inglaterra, que señala que este fenómeno creciente de las malas prácticas científicas es inevitable, y precisamente por esa cultura establecida de que si tú no eres citado, entonces estás en un gran problema, no te va a dar financiamiento, no vas a ascender, o sea, vas a ser relegado dentro de este mundo. Ese es el tema. Y que Twitter puede ser un medio para difundir cosas buenas, malas, obviamente, o sea, como todo lo que sea en la realidad. O sea, no creo que vaya por ahí el asunto, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta para Janet es acerca de que si se está realizando algún estudio de impacto en los repositorios, mejor dicho, algún estudio en el que se pueda medir el impacto que el repositorio de la Universidad de Lima ejerce en la investigación de los estudiantes o investigadores en general. Bueno, actualmente lo que tenemos como herramienta, como plataforma para difundir investigación, son básicamente el portal de revista, que si bien funciona también como repositorio, pues redistribuimos los artículos de revistas. Las mediciones que estamos haciendo inicialmente nos estamos basando en dos herramientas por el momento, ¿no? Que es básicamente Google Analytics, ¿no? Y Google Académico para medir en este caso el impacto por medio de las citaciones que conseguimos en esos artículos, ¿no? Todavía no utilizamos otras herramientas adicionales, pero vamos a comenzar a utilizar una vez que pongamos en línea el repositorio, ¿no? Que va a comprender mucho mayor cantidad de investigaciones y de documentos, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de entrega de presentes a los ponentes. La siguiente entrega es para Johnel Pacheco. También se hará entrega de la certificación de la Facultad de Letras y un presente. Finalmente hacemos la entrega de la certificación al profesor Carlos Quispe y de los presentes. Se agradece por su
asistencia y se les invita al aula OSA para el brindis de honor respectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y está el Colegio de Bibliotecólogos desde estas etapas, que son las de ustedes, la de la formación presente en la vida profesional. Es un gusto enorme para nosotros poder apoyarlos, y los apoyamos nada más con una llamada, con una carta de pedido y en lo que sea necesario. Prácticamente sufragamos lo que nos puedan pedir dentro de lo razonable. Así es que, sí, realmente, desde las flores, el banner, en fin, podríamos pagar los bocaditos de repente también, ¿no? Pero dentro de lo razonable, donde lo más importante sea el contenido, obviamente. Este es todo un ejercicio para ustedes de poder saber organizar eventos, que es todo un arte, que es toda una estrategia importante en el desarrollo profesional. Sin embargo, no perder de vista que lo más importante es lo que se va a decir, lo que van a oír las personas, el fomento de las consultas, las propuestas, el debate, ¿no? Realmente. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de los tres excelentes expositores de esta tarde, y realmente cada uno ya es un experto en su campo, es la importancia de los repositorios, la importancia de dominar idiomas, porque muchos de los repositorios internacionales, sobre todo, están en otro idioma. Necesitamos estar con habilidades idiomáticas importantes. Ustedes necesitan saber inglés con mucha rapidez, con mucha utilidad para su trabajo. Ahora mismo para las clases es muy importante, la mayor información se publica en inglés, ni siquiera en otros idiomas en especial, pero en lo nuestro por lo menos en inglés, tal vez en chino, yo no lo domino, no lo he buscado, no lo sé, pero de repente también en chino. Entonces hay que tener algunas habilidades profesionales y el idioma es algo muy importante. Lo que se ha visto esta tarde es lo que nosotros denominamos la comunicación de la información científica, pero también hay otro tipo de informaciones, la información de vida cotidiana que va para repositorios como por ejemplo para el de una biblioteca nacional. Por decirlo, para aterrizar un poco la idea, en Chile están haciendo repositorios de vida cotidiana, de fotografías familiares, o sea que no solamente es la ciencia en toda su gama, sino toda la posibilidad de conocimiento y de cultura y patrimonio cultural que un pueblo, una nación pueda tener. Entonces nosotros debemos formarnos para una mirada amplia, no solamente los repositorios van a ir para la ciencia, sino todo lo que suponga creación cultural, patrimonial, nacional. Otro aspecto también muy importante, por allí en algún momento se dijo, de los bibliotecarios. Es importante que los bibliotecarios estemos formados y tal. La denominación es muy importante. Hubo todo un periodo en nuestra bibliotecología nacional en que se denominaba a nuestra profesión bibliotecarios. Y eso fue el periodo de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, situada en la Biblioteca Nacional. Pasado al año 80, este nivel de estudios a la Universidad San Marcos entra con un nivel superior, con un nivel de licenciatura y con una denominación de bibliotecólogos. De modo que el nombre que nos guía disciplinarmente es de bibliotecólogos. Nosotros no somos bibliotecarios. En el resto del país, y a falta de bibliotecólogos en provincias, en muchos lugares, en universidades, instituciones públicas, las personas que conducen estas bibliotecas son personas que, en el mejor de los casos, provienen de alguna formación superior, son docentes, economistas, administradores, en fin, psicólogos, toda una gama. Y por su
visión y criterio superior pueden medianamente conducir una biblioteca. Sin embargo, a ellos se les denomina bibliotecarios por la, digamos, la nomenclatura administrativa, pero ellos mismos se asumen bibliotecarios. Cuando las personas son preguntadas, se indican que ellos son bibliotecarios. Entonces hay una serie de confusiones y yo les recomiendo altamente que usen el término bibliotecólogos, porque tenemos una ley, la ley del ejercicio en bibliotecología, y además últimamente estamos también incluyendo ciencias de la información, porque la gama de cobertura disciplinar está ampliándose exponencialmente, ya lo sabemos, nosotros manejamos información con una rapidez enorme y tenemos que situarnos al nivel de los tiempos, de modo que ustedes también defiendan ese nivel de reconocimiento disciplinar como bibliotecología y ciencia de la información. Yo los animo a seguir este tipo de eventos, es muy importante la lectura en otro idioma, la escritura, que se animen a escribir artículos pequeños, sencillos, donde por lo menos se haga una exposición de términos conceptuales, tal vez en un primer momento, y luego poco a poco ensayar propuestas, ensayar algunas ideas innovadoras, pero que tengan la capacidad de articular un mensaje, una propuesta, un escrito. Eso va a ser una práctica importante para ustedes en su vida profesional. Una persona que sabe escribir, nosotros por lectura, por el manejo mismo profesional, tenemos amplia exposición a ese manejo, a ese tipo de trabajos. Sabemos, conocemos perfectamente cómo está estructurada incluso una obra. Podemos y debemos hacer uso de esta capacidad profesional. Escribamos, publiquemos. Esa es la manera en que vamos a ser reconocidos. Vamos a tener en el mes de noviembre en la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores el 6º Congreso de Bibliotecología y Ciencia de la Información, al que hemos llamado Espacios del Conocimiento. Como ustedes saben, el Perú ha suscrito un acuerdo en Naciones Unidas para llegar al año 2030 con el logro de cierto nivel de objetivos. Bueno, cierto, es una realidad porque no sé si vamos a cumplirlos todos, pero aspiramos como país a tener 17 objetivos en múltiples niveles de desarrollo social, económico, político, cultural, resueltos. Pero las bibliotecas tenemos ahí un rol enorme que cumplir, que es aportar información, crear ciudadanía, crear conocimiento a través de nuestros recursos, de nuestra gestión, de nuestro aporte. Hace poco he oído una excelente definición de lo que es una biblioteca y la he oído como el espacio del conocimiento que fomenta la prosperidad. A eso vamos. Nosotros estamos fomentando la prosperidad del país. La gente que lee, la gente que se prepara a través de nuestros recursos es gente que se convierte en ciudadanos responsables, conscientes, que van a aportar en otra calidad a la sociedad. Nosotros estamos aportando a la sociedad. Eso tenerlo bien presente, preparándonos y siendo competitivos. Muchas gracias por toda esta reunión y por el éxito de todos ustedes. Que es la docente encargada de la organización de estos eventos del evento. También queremos entregarle un pequeño Gracias. Muchas gracias por apoyar a los chicos en organizar este evento. Gracias. ¿Pueden pasarlo? Muchas gracias por su asistencia. ¿Pueden, por favor, pasar a degustar nuestros bocadillos? Por acá, por favor.